Hoy vamos a hablar sobre el trastorno de pánico, ¿sí? Y una de las características del trastorno del pánico es que se va a dar por un episodio repentino de miedo intenso que van a surgir de la nada y que no va a tener ninguna causa aparente. Este miedo o este pánico intenso generalmente no se va a prolongar tanto más que unos pocos minutos, pero es importante saber que en algunas ocasiones puede regresar, pero no más durante un periodo de más de 2 horas, ¿sí? El ataque de pánico va a tener sus características específicas, como puede llegar a tener que la persona se sienta con dificultades para respirar, que empieces a sentir esa sensación de asfixia, que llegues a tener palpitaciones, es como si sintieras que te golpearan en el pecho o que pudieras llegar a presentar como un ritmo cardíaco acelerado sin necesidad de que estés teniendo presión arterial alta. También puedes llegar a presentar mareos, inestabilidad, temblores, una sensación de ahogo, sudoración, náuseas o molestias digestivas, que puedes llegar a tener una sensación incluso de irrealidad, que es cuando los pacientes manifiestan que es como si tú estuvieras en una fiesta o en algún evento, pero no estuvieras presente físicamente. Y también hay un entumecimiento u hormigueo que se da en las manos o en los pies. Puede llegarse a presentar escalofríos, sofocos, un dolor en el pecho y en los casos más extremos las personas dicen que llegan a manifestar miedo a volverse loco o a perder el control, así como el miedo a morir. Es importante recalcar y reconocer que el trastorno de pánico por sí mismo no va a estar asociado a una fobia. Por ejemplo, si tú le tienes fobia a las arañas, el ataque de pánico no se va a dar porque tú te estés presentando o te estés enfrentando a un evento en donde se encuentre una araña o que tengas fobia a volar, a los elevadores, no se va a presentar por ese motivo. El pánico no va a ser exclusivo ni va a ser a fuerza presentarse o debe de presentarse a través de miedos que tengamos o que se vaya a presentar porque estemos consumiendo una droga, tampoco se va a diagnosticar o se va a asociar como un trastorno de pánico porque eso es exclusivo pues ahora sí, de la droga que tú estés consumiendo y de la alteración que estés teniendo de tus sentidos. El ataque de pánico es importante que nos demos cuenta que se va a desencadenar sin ningún factor obvio. Ajá. Es decir, no vamos a saber qué lo está provocando, simplemente son síntomas que van a ocurrir o aparecer de la nada. No es que uno diga, ay, empecé a tener un miedo, el miedo a caerme y de pronto apareció el ataque de pánico. No, el ataque de pánico va a llegar sin previo aviso ante cualquier estímulo o situación, aunque eso no nos provoque un temor, ¿sí? Y es importante que hay que entender lo que pueden llegarse a presentar como unas 2 o 3 ocasiones y puede ser en el año y que ya no se vuelva a presentar por muchos años más. No es algo que vamos a tener con una frecuencia que se esté presentando cada semana, cada tercer día o todos los días. Van a ser eventos aislados, pero es importante identificar que para que sea un trastorno de pánico debe de darse en alguna ocasión y que esa persona haya tenido o haya empezado a manifestar un miedo intenso a que se vuelva a presentar ese evento, ¿sí? Si una persona está padeciendo este trastorno de pánico, puede llegar a ser que te asusten demasiado, que le asusten demasiado los síntomas.
y que entonces vaya a consultar al médico porque llega a tener miedo a que le dé un ataque al corazón, a que le suceda algo, a que tenga una enfermedad mortal. Y generalmente son pacientes que cuando llegan con los médicos y les hacen los estudios pertinentes, se dan cuenta que no tienen ninguna anomalía física. Y muchas veces es ahí cuando el médico los refiere con psicólogos o atención psicológica porque fisiológicamente sus síntomas pues no tienen ningún parecido o no se asocia a ningún síntoma, a alguna enfermedad, ¿sí? Y entonces hay que entender que el diagnóstico del trastorno de pánico se hace solo después de que determinadas causas médicas se hayan descartado. ¿Por qué? Porque pues obviamente por las características que tiene puede llegar a asociarse a algún tipo de enfermedad. Entonces, cuando el paciente llega y nos manifiesta esto, nosotros como psicólogos empezamos a hacer su historia clínica, pero también hacemos preguntas en torno pues a su bienestar físico, cuándo fue la última vez que se atendió, cuándo fue la última vez que se hizo un chequeo médico, los antecedentes médicos de enfermedades, los antecedentes de enfermedades en su familia, que eso puede llegar a determinar que el paciente esté sufriendo, que padezca o que sea propenso a padecer alguna enfermedad que le esté ocasionando esos síntomas. Cuando el paciente ya va al médico y descarta todo lo anterior, entonces es cuando nosotros podemos tener la certeza de que pudiera tratarse de un trastorno de pánico y que podemos trabajar con él de la manera adecuada. Entonces hay que entender que las causas de este trastorno de pánico van a resultar de una combinación de factores hereditarios, ¿sí? Muchas veces es por desequilibrios químicos en el cerebro y estrés personal que va teniendo el paciente en días recientes. ¿Cómo puede suceder o en qué momento se llega a dar? Se llega a dar cuando los pacientes o las personas llegan a tener pérdidas repentinas, que llegas a tener grandes cambios vitales en tu vida que pueden llegar a desencadenar la aparición de los ataques de pánico. Por eso es que cuando nosotros trabajamos con los pacientes y trabajamos con trastornos ansiosos, trastornos de pánico, algo que siempre preguntamos es, en estos días o una semana antes, un mes antes, tuviste alguna pérdida, un cambio importante en tu vida. ¿Por qué? Porque para nosotros es vital saber si esa persona tuvo cambios repentinos, que eso pudiera estar desencadenando esta presencia de ataques de pánico, que muy posiblemente a veces el paciente ni siquiera los asocia. Entonces, el trastorno de pánico también puede llegarse a desarrollar durante la adolescencia tardía o en la juventud. Generalmente es antes de los 30 años. Y hay que entender que aproximadamente la mitad de las personas que lo padecen, lo van a desarrollar antes de los 24 años. Entonces, también cuando las mujeres, a comparación de los hombres, tienen ataques de pánico, se dice que ellas llegan a desarrollar el doble de síntomas que los hombres. Entonces, es bien importante entender que muchas veces creemos que solamente a las mujeres les da los ataques de pánico o que son las que buscan más la atención. Sin embargo, también a los hombres se les desarrolla o también pueden llegarlo a desencadenar. Sin embargo, muchas veces ellos no toman en cuenta o no ponen tanta atención a los cambios fisiológicos de su cuerpo, que es más fácil que ellos los pasen desapercibido. Algunas de esas características como los mareos, el dolor de cabeza, y para las mujeres es algo en donde ellas ponen más atención, que hace más evidente la identificación de síntomas. Existen tratamientos actuales
Generalmente los psicólogos tenemos que enseñarle a los pacientes cuando sufren trastornos de pánico, que se enseñe a relajarse. Nosotros les damos estrategias, entonces ellos los van implementando, así como también la terapia del control de pánico, en donde hay que identificar los pensamientos catastrofistas que llegan a tener. Aquí es cuando damos esa hoja o ese seguimiento de las distorsiones cognitivas que ellos llegan a tener a lo largo de su vida para empezarlas a cuestionar, y una exposición interoceptiva. ¿Qué significa esto? Que es que el paciente se haga, o sea, llega a tener como esa habituación voluntaria a los síntomas corporales del pánico, como la palpitación, las manos sudorosas, la dificultad para respirar o los mareos, ¿sí? Esto es importante, que él sea consciente de que es algo que puede llegar a pasar, pero que en vez de asustarse, es algo que él puede empezar a tener herramientas para controlarlos y a sentirse cómodo también en esos cambios repentinos de síntomas fisiológicos. También a veces cuando ya vemos que el paciente no puede con esto y que se le vuelve algo insoportable en la vida, entonces ahí llegamos a referirlos a la parte psiquiátrica, porque es importante que también nos demos cuenta que no vamos a hacer que el paciente sufra, siempre vamos a querer que el paciente tenga un mejoramiento sin la necesidad de estarse sacrificando o estar sufriendo. Entonces, cuando ya vemos que a él se le complica llevar a cabo las estrategias, o que por falta de tiempo o X cosa, es cuando derivamos también a la parte psiquiátrica, en donde nos ayudamos de esa parte farmacológica para que el paciente pueda avanzar de una manera más rápida. Y por último, logramos y intentamos mejorar los cambios en el estilo de vida y la personalidad del paciente. Empezamos a reestructurarle toda su vida a través de hábitos, de hábitos pequeños para que se vaya haciendo cada vez más permanentes, y también de personalidad en el sentido de cómo él va a reaccionar ahora a estos eventos de estrés y a cómo va a cuestionarse las distorsiones cognitivas. Si a ti te gustaría o identificas que sufres de ataques de pánico y te gustaría poder revertirlos y que ya no se hagan presente en tu vida, no dudes en sacar una cita al 444-423-8234 para que puedas llevar un tratamiento completo y un seguimiento en donde tú ya no sufras de estos síntomas. También recuerda que contamos con atención infantil, atención de adolescentes, atención a adultos y atención en pareja.